Hola, hola, bendiciones para todos. Espero que hayan tenido un fin de semana bien especial. Rogamos a Dios que esta semana que comienza estemos bien bendecidos, guiados siempre con su presencia. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Si tenemos la unción del Espíritu Santo, lo tenemos todo. Entonces, ya es una gran bendición nosotros tener la presencia de Dios. Y rogamos que el Señor nos lleve de victoria en victoria, de triunfo en Cristo Jesús. Que sea una semana para glorificar a Dios de principio a fin, con todo lo que somos, con todo lo que hacemos, lo que hablamos, lo que pensamos. Que sea una constante adoración para nuestro Dios. Ahora que estamos hablando precisamente de la obediencia o María como símbolo de obediencia, la idea es que entendamos que a Dios lo adoramos con nuestra obediencia. A Dios lo adoramos con nuestros actos o lo rechazamos, ¿cierto? Entonces es lo más importante. A mí en lo personal me encanta todo el tiempo. Los que me conocen saben que tengo adoración, no estoy cantando, me ministra muchísimo la adoración, amo. Y los consejos es adora, 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 adora al Señor. Y así, y es cierto, es bíblicamente la adoración tiene un poder impresionante. Pero de nada me valdría a mí estarle cantando a Dios y decirle tantas cosas lindas en una canción si en la práctica no se lo demuestro. Entonces, finalmente es obediencia. Porque Juan 14:15, creo que es, donde dice que y si me amas, guardad mis mandamientos. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Entonces es la forma de adorar a Dios. Bueno, vimos que María es símbolo de obediencia, pero también en la enseñanza que tuvimos hablamos de algunos aspectos de María, aparte de su obediencia, y hablamos que era una mujer de fe. Entonces vamos a mirar este versículo, Lucas 1:45. Aquí es cuando Elizabeth, la parienta de María, la mamá de Juan el Bautista, le da unas palabras hermosas a María, llena del Espíritu Santo, porque cuando María la fue a visitar, el bebé le saltó en su vientre. Juan el Bautista saltó en el vientre de la mamá y ella fue llena del Espíritu Santo. Entonces, entre las palabras que Elizabeth le dice a María, le dice esto: y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Amén, amén. Entonces empieza diciéndonos bienaventurada. La palabra bienaventurada quiere decir doblemente feliz, doblemente feliz. Dice, serás doblemente feliz porque creíste, la que creyó. La palabra de Dios, todo lo que está escrito en la Biblia es para nosotros. Todo es para nosotros. Entonces, algunos personajes o situaciones nos sirven de inspiración, para que sigamos el ejemplo, y qué bendición. Otros personajes y otras situaciones nos sirven de advertencia. Entonces, aquí a mí me gusta mucho ponerle mi nombre. Yo sé que aquí fue a María, ¿cierto? A María, la Madre de Jesús, pero yo me lo creo así, y yo, Ana María, y bienaventurada eres porque creíste, y se cumplirá en ti lo que está dicho de parte del Señor. Y tú le pones tu nombre. Y bienaventurada tú, Ana María en mi caso, bienaventurada tú, Claudia, bienaventurada tú, Diana, bienaventurada tú, Marcela, bienaventurada tú, Paola, ¿cierto? Cada quien se pone su nombre y dice, bienaventurada la que creyó. Tan supremamente importante nosotros andar por fe. La fe es la que me lleva a conquistar las promesas de Dios. La fe me lleva a conquistar las promesas de Dios. Téngalo presente. Si tú estás aquí es porque eres una persona de fe.
Ahora, nunca nos vamos a conformar diciendo que ya estamos perfectas. No, cada día vamos a ir buscando avanzar, crecer en el conocimiento de Dios. La Biblia nos dice en Romanos 10:17 que la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces, a medida que yo tengo más intimidad con Dios, con su palabra, y acudo a la palabra de Dios, mi fe se va a ir afirmando, va a ir creciendo. Entonces, bien importante que nosotros seamos personas de fe. Ahora, dice, ¿por qué? Le dice, ¿por qué vas a ser bienaventurada? ¿Por qué? Porque se va a cumplir lo que te fue dicho de parte de Dios. La fe me lleva a alcanzar las promesas de Dios. Entonces, si tú tienes peticiones, deseos en tu corazón, de que Dios haga en ti, en tu vida, en tu familia, en tus seres queridos, que Dios haga una obra, haga un milagro, empieza a verlo con los ojos de la fe. Empieza a confesarlo, a declararlo. Por fe, tú vas a agradecer el milagro que ya estás esperando. Agradécelo como si ya lo hubieras recibido. Es bien importante esto. Mira que en Hebreos 6:16 dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y aquí está hablando de Abraham, el padre de la fe, llamado el padre de la fe. Y la fe nos lleva a ¿qué? Ahí lo dice muy claro, habiendo esperado. La fe me lleva a esperar. La fe me lleva a perseverar, a no darme por vencida. Aunque a veces las circunstancias le dicen y el mismo enemigo le dice, ya no hay nada que hacer, ya esperaste mucho, ya lo intentaste todo, ya es hora de que te des por vencida, ya. La fe, si tú eres una persona de fe, tú le vas a seguir creyendo a Dios y no vas a desmayar y lo vas a creer. Mira también que en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, dice que nosotros, el apóstol Pablo está hablando aquí y dice, pues nosotros vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. En la Reina Valera dice, pues andamos por fe y no por vista. La vista es las circunstancias, lo que yo puedo ver con mis ojos carnales, ¿cierto? Yo veo y no, esto está muy difícil, no sé, tampoco lo podemos negar. Hay situaciones donde uno dice, esto está muy difícil, pero yo voy a decidir mirar esta circunstancia y yo decido mirar a esta persona con los ojos de la fe, como Dios le ve. Y como yo sé que tengo un Dios grande y poderoso, me aferro a sus promesas. Muy importante conocer. En la Biblia hay más de 7,000 promesas. Hay muchísimas promesas. Entonces, aférrese a las promesas de Dios, que eso es lo que Dios te ha dicho. Por eso empezamos, bienaventurada la que creyó, porque se le cumplirá lo que le fue dicho de parte de Dios. ¿Qué te ha dicho Dios a ti? A veces te lo pudo haber dicho Dios a través de un profeta y alguien llegó y te dio una palabra de parte de Dios. Amén. Esto sucede. Otras veces, y la idea es que casi siempre o siempre, en la misma Biblia Dios nos habla, porque ella es suficiente, la Biblia es suficiente. Y a veces he encontrado personas frustradas que porque, a mí nunca me han dado una profecía y esto y lo otro. Pues la Biblia dice que en la Biblia está escrito que la Biblia es la profecía más segura. De hecho, cuando alguien viene y me da una palabra de parte de Dios y me dice, el Señor te dice, esa palabra tiene que estar sustentada en Biblia. No pueden ser cosas, no sé, fábulas, cosas raras, no. Lo que me diga debe de estar, debo de pasarlo por la palabra de Dios. Y por lo regular, cuando a uno viene alguien, cuando uno llega a alguien y le dice una palabra de parte de Dios, en lo personal, esa palabra ya Dios te la ha dado a ti primero, en tu corazón. Entonces, cuando viene alguien y te la da, sencillamente te la está confirmando. Bueno, pero eso ya es el don de profecía, ese ya es otro tema. Pero a lo que voy es que se le cumplirá lo que fue dicho de parte de Dios. Dios te ha dado palabra.
Y si aún no te la ha dado porque de pronto estás comenzando en la fe o no conoces mucho de la Biblia, mira, yo te invito, por favor, que dispongas tu corazón a que vayas a la palabra de Dios y empiezas a tener un plan lector donde todos los días vas a leer un capítulo de la Biblia, lo vas a meditar, lo vas a estudiar, vas a disponer tu corazón y Dios cada día te va a dar palabra. Cada día va a hablar de acuerdo a tu necesidad. Y esas palabras son las que te van a sostener. Esas palabras son las que te van a levantar en fe. Y esas palabras son las que te van a llevar a recibir la victoria. Pero es tan triste cuando nosotros escuchamos más la voz del enemigo, de las circunstancias, de uno mismo, que la de Dios. Entonces uno dice, sí, yo tengo fe, pero entonces si yo tengo fe y yo estoy creyendo en las promesas de Dios, yo no tengo por qué deprimirme, yo no tengo por qué buscar la ayuda del hombre y que mi vida dependa de alguien más. No, mi felicidad no puede depender de otra persona. Todo mi vida depende completamente de Dios. Y nosotros llegamos a ese punto de rendirnos completamente al Señor y decirle, hágase en mí conforme a tu palabra, he aquí tu sierva, como dijo María. Es cuando le conocemos y es cuando estamos bien afirmados en la fe. Ahí es donde esto sucede. Pero cuando tambaleamos y que lo dudamos y que un día sí, un día no, esto quiere decir que a nosotros nos falta afirmarnos en la fe. Y si algo conquista el corazón de Dios también es nuestra fe. Uno ve en la palabra cuando Jesús se asombró. Si algo asombró a Jesús fue la fe. Usted no va a ver otra cosa. Tú lees la palabra y tú ves algunos episodios donde dice que Jesús se asombró y dijo, qué grande fe tienes. Entonces yo quiero sorprender a Jesús, yo quiero asombrarlo con mi fe. Entonces recuerda, si eres una persona de fe, vas a esperar con paciencia. Vas a esperar por paciencia y no te vas a dar por vencido. Si eres una persona de fe, no te vas a dejar llevar por las circunstancias. ¿Por qué? Porque tú no andas por vista, sino por fe. Tú le crees a Dios y empieza a ver esa persona o esas circunstancias difíciles que estás viviendo. Empieza a ver en victoria, empieza a ver cómo Dios las ve, empieza a confesar vida sobre ellos, empieza en lo personal. Yo soy una que yo creo en lo que Dios está haciendo en mi familia, lo que Dios está haciendo en mis hijas, y aunque a veces las circunstancias se ponen adversas y uno ve que están tomando decisiones equivocadas o algo así, yo le creo al Señor que Él va a completar la obra en ellas. Entonces, bien importante. Este tema de la fe lo vamos a profundizar muchísimo con la siguiente mujer que vamos a estar viendo, símbolo de fe. Ahí les dejo una adelantica. Entonces, va a estar muy especial. Bueno, la motivación de hoy es a eso, a permanecer. Y les voy a dar una promesa de parte de Dios que cuando empecé este audio me empezó a retumbar en la mente. Entonces no voy a terminar este audio así. Les quiero dar esta palabra de parte de Dios. Y Él dice, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo donde quiera que vayas. Yo no te dejaré, ni te abandonaré. Yo te sustentaré con mi diestra. Esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo. Sigue adelante. Confía, espera con paciencia que tú alcanzarás la promesa, te dice el Señor. Amén. Muy bien, Dios les bendiga. El día de hoy vamos a estar meditando en otra cualidad de María, la Madre de Jesús. Ya hablamos sobre su obediencia, de hecho vimos que ella es símbolo de obediencia. También hablamos sobre su fe y hoy vamos a hablar sobre su humildad. Una mujer muy humilde. Y vemos que cuando a ella se le presentó el ángel Gabriel a darle esta super noticia de que ella iba a ser la madre del Salvador, que ella iba a traer a este mundo a Jesús, el Hijo de Dios, ella, a pesar de, porque vimos que esta noticia ahora nosotros la vemos como la super noticia, pero para ella en ese momento era algo difícil también, porque esto, pues el esposo la podía dejar, José,
Dice la Biblia que estaban desposados, estaban comprometidos, pero en la cultura hebrea el estar comprometidos ya era un matrimonio, solo que el día de la boda ya hasta ese momento podían tener intimidad sexual, ¿cierto? Se consumaba el matrimonio, pero ya el hecho de estar comprometida ya era un matrimonio. No es como ahora que se dan el anillo y el compromiso y en cualquier momento se puede cancelar y no pasa nada. Pero en ese tiempo el que ya se hubieran comprometido ya era un matrimonio. Y si se fueran a dejar en ese momento, pues habría que hacer como un proceso de divorcio, como si fueran casados, pues ahora. Entonces, espero que me haya hecho entender. Entonces, eso representaba para ella que José la pudiera dejar, la dejara, que la gente la criticara y hasta que la mataran. Entonces, a pesar de todo esto, ella le dice al ángel, hágase en mí conforme a tu palabra. Está bien que sea como Dios quiera. Esto es humildad. Cuando uno se rinde a la voluntad de Dios, a pesar de, a veces Dios tiene unos planes con nosotros que uno dice, ay Señor, o sea, yo tenía otros planes, ¿cierto? Y el Señor se los cambia a uno, pero sabemos que siempre sus planes son de bien y no de mal. Siempre va a ser para bendecirnos, siempre va a ser para nuestro bien. Entonces, bueno, ella ahí se rinde. Luego llega donde Elizabeth, la parienta, la madre de Juan el Bautista, y Elizabeth cuando la ve, pues guiada por el Espíritu Santo, le da unas palabras de alabanza y le dice, tú eres muy favorecida, eres bendita entre todas las mujeres. Y María, en vez de, no sé, engrandecerse ella y como que, ay, sí, es que ya sabes, pues yo he sido muy juiciosa toda la vida, yo tengo muchas virtudes, entonces, bueno, pues sí era la indicada para que Dios me eligiera. No, para nada, para nada. Ella fue una mujer que cuando la alababan, ella siempre engrandecía a Dios y reconocía que era su gracia y su misericordia, que no era porque ella lo mereciera, al punto que cuando Elizabeth le da todas estas palabras de alabanza, ella responde diciendo, mi alma engrandece a mi Señor, a mi Salvador. Ella reconocía que necesitaba un Salvador. Ella dice, ya que Él ha mirado la bajeza de su sierva. Ella reconocía su bajeza, es decir, su pecado, su necesidad. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer. Cada día, cuando vamos a la presencia de Dios, por favor, que no dejemos pasar un día sin orar, sin buscar al Señor. Y la actitud, primeramente, es esta. Es una actitud de necesidad. Por eso Dios dice que Él está con los menesterosos, que bienaventurado el pobre de espíritu. Cuando uno todo el tiempo le muestra a Dios esa necesidad y le dice, Señor, te necesito. Señor, yo sin ti no soy nada. Señor, ayúdame. Perdona mi pecado, perdona mi maldad. Yo quiero tener un corazón conforme al tuyo. Te entrego esta situación. Señor, yo sola no soy capaz. Cuando hacemos eso, estamos mostrando humildad. ¿Sabes que es un acto de arrogancia, de altivez, de orgullo impresionante que nosotros empecemos un día sin orar? Cuando yo me voy de mi casa o cuando yo empiezo mi día y empiezo a hacer mis quehaceres, mis responsabilidades y yo no he orado, yo estoy diciendo, me las arreglo sola, yo sola puedo. Eso lo estoy diciendo en otras palabras. Entonces, dejar de orar, no orar es pecado, lo dice la palabra. Samuel decía, no peque yo dejando de orar. Y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta por pecado. Y nosotros sabemos que es bueno orar. Es bueno orar, ¿por qué? Porque es la forma en que nos comunicamos con nuestro Creador, con nuestro Padre Celestial, porque a través de la oración recibimos dirección, recibimos paz, recibimos consejo, recibimos consuelo, recibimos fuerzas. Lo recibimos todo, recibimos la unción, el fluir del Espíritu Santo. Entonces, cuando grabes esto en la cabecita, cuando nosotros empezamos un día sin oración, es la actitud
de arrogancia más grande que podamos tener frente a Dios. Porque le estamos diciendo, hoy no te necesito. Yo voy a hacer esto, voy a hacer las cosas a mi manera. Y yo sola puedo, o yo solo puedo. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor porque ha mirado la bajeza de su sierva. Se reconoció pecadora, algo que tú y yo todos los días tenemos que reconocer delante de Dios que hemos pecado. No podemos caer en el error que quizás antes caíamos, donde, ay no, yo no mato, yo no robo, ay no, entonces yo soy muy buena persona. No. No es así. Gloria a Dios que no matamos ni robamos, pero sí hay otras cosas en nuestro corazón que sabemos que a Dios no le agradan y eso se llama pecado. Es tanto el pecado de la mentira como el de robar, el de matar, el de la falta de perdón. La Biblia dice que cuando no perdonamos ante los ojos de Dios estamos siendo unos homicidas, o sea, unos asesinos. Impresionante. Entonces, les voy a leer la definición, lo que significa humildad. ¿Qué es la humildad? Es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia. La humildad es un valor opuesto a la soberbia, ¿cierto? Es todo lo contrario al orgullo. Y Jesús nos dice en Mateo 11:29 creo que es, donde dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Tenemos que aprender a ser humildes. Y acá dice, la humildad se desarrolla cuando nosotros entendemos que somos necesitados, que somos pecadores, que tenemos fallas. Entonces, cuando yo reconozco esto, yo no voy a estar señalando a nadie. Yo no voy a estar juzgando al otro. Ay, mira el pecado de este. No, yo tengo que trabajar cada día en mí. Señor, ayúdame. Señor, límpiame. Señor, mira esta carga que tengo. Mira este pecado. Mira esta situación. Pero en todo tiempo estoy mostrando dependencia de Dios. La humildad me lleva a ser dependiente, a vivir aferrada a la presencia y a la palabra de Dios. Porque digo, yo sola no puedo. Jesús dijo también en Juan capítulo 15, donde dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y dice, separados de mí, ustedes nada pueden hacer, nada puedo hacer. La humildad me lleva a reconocer esto. Señor, yo sin ti no soy nada. La humildad me lleva a tener misericordia, a tener paciencia con los demás. La humildad me lleva a callar, a saber cuándo hablar, cuándo callar. Entonces, a veces están en una discusión y entonces a ver quién gana la discusión. Y perdemos el corazón de la otra persona con tal de ganar una discusión. Qué triste. Yo prefiero perder la discusión y quedarme calladita, pero saber que tengo el corazón de mi esposo, de mis hijas, y no me voy a poner a discutir, por ejemplo. Entonces la humildad sabe callar, la humildad no vive presumiéndose, no vive alardeando, no, pidámosle al Señor corazones humildes. Y hay tanto que meditar sobre la humildad. Cada quien delante de Dios lo examina. Y porque ese es el propósito con cada meditación, no solamente que nos quedemos con lo que haya en este audio, sino que lo estemos meditando en todo el día. Señor, necesito un corazón humilde, muéstrame cómo puedo crecer en la humildad, cómo puedo ir matando, muriendo a ese orgullo que pueda haber en mí. Entonces, espero en Dios que el Señor nos haga crecer en humildad, porque Cristo nos dio el máximo ejemplo de humildad. En María vemos una mujer humilde que se sometió a la voluntad del Padre sin importarle lo que esto le conllevaba. Una mujer que aunque tenía un gran privilegio, un gran llamado, un gran propósito, no estuvo presumiendo de esto. Una mujer que la alababan y ella sabía que la gloria era de Dios, que nunca le robó la gloria a Dios. Entonces, pidámosle al Señor que nos ayude a ser humildes. Vamos a orar. Señor,
Yo te doy muchas gracias, precioso Dios. Gracias por este día que nos regalas. Gracias, Señor, por tu misericordia, por la paciencia que tienes con nosotros. Gracias, Padre, porque tú eres fiel, aunque nosotros algunas o muchas veces somos infieles. Gracias, Señor, porque sigues trabajando en nuestras vidas, moldeándonos, hablando a nuestro corazón. Gracias porque tienes cuidado especial de cada uno de nosotros. Somos barro en tus manos. Moldéanos, trabaja en nuestras vidas como tú quieras, amado Dios. Y hoy te rogamos, hoy te suplicamos, danos, Señor, un corazón humilde. Un corazón quebrantado, contrito y humillado delante de ti, donde cada día reconozcamos cuánto te necesitamos. Reconozcamos que nada, Señor, nada somos, ni nada podemos hacer separados de ti. Hoy decidimos aferrarnos, Dios, nuevamente decidimos aferrarnos a tu presencia, aferrarnos a tu palabra y no hacer nada, Señor, si no es bajo tu dirección, bajo la guía de tu Espíritu Santo. Yo bendigo, Señor, cada personita que escucha esta oración. Ruego que tú les bendigas, ruego que tú les ayudes. Mira las necesidades que estén enfrentando, mira las situaciones quizás difíciles, adversas, decisiones por tomar, Señor, que estén por vivir. Yo te ruego, por favor, Señor, que les ayudes, que les bendigas, que puedan ver, que ellos puedan evidenciar que hay un Dios vivo, que les ama, que está con ellos, que nunca les abandona, que tiene un futuro y una esperanza, que se aferren a ti con todo el amor, con todo el corazón, para que puedan ver tu gloria manifestándose en cada una de las áreas de sus vidas. Yo les bendigo, Señor, y en el nombre de Jesús te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza, porque tú eres un Dios bueno, grande y todopoderoso. Eres nuestro Dios, eres nuestro Señor, eres nuestro auxilio, nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio eres tú, nuestro ayudador. Gracias por siempre estar con nosotros, por nunca abandonarnos, por no darte por vencido, Señor, con nosotros. Ayúdanos a permanecer firmes contigo, a no desmayar, a no retroceder. Por el contrario, cada día avanzar más y más, creciendo en el conocimiento de ti, caminando hacia la meta, creyendo, Señor, que en ti somos más que vencedores. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Vamos a seguir meditando sobre María, la Madre de Jesús. Y mañana en la noche, a las 7 de la noche, es nuestra cita, donde nos vemos por Google Meet. Allí ustedes tienen la ventaja de que nos podemos ver, de que pueden ver las diapositivas que les voy presentando. Tienen prioridad para hablar y así. Y también vamos a estar transmitiendo al tiempo en Instagram y en Facebook. Entonces, los que puedan estar, qué bendición. Los que no pueden estar en el momento, más tardecito lo pueden ver porque queda ahí grabado en las redes sociales. Muy bien, entonces, hoy vamos a ver otro aspecto de María. Ya hablamos de su obediencia, de su fe, de su humildad, y hoy vamos a ver que ella era una mujer que conocía de las Escrituras, y esto lo vimos también en la enseñanza. Una mujer que conocía la palabra de Dios. Y esto como lo sabemos, porque cuando ella expresó esa alabanza tan hermosa que salió de su corazón y que ya estaba escrita en la Biblia, en 1 Samuel capítulo 2, ella da un canto de alabanza que se llama el Magnificat, pues es muy conocido así. Y allí se registra que ahí podemos ver que ella conocía el Dios que tenía. Y no lo conocía solamente de oídas, o sea, no era que solamente le habían hablado de él. No, ella conocía a Dios por las Escrituras, por lo que estaba escrito. Y lo cual es un gran ejemplo para nosotros a seguir. Tú y yo debemos proponernos crecer en el conocimiento de Dios, avanzar en nuestra vida espiritual, alimentar nuestra fe. Y esto lo hacemos a través de la palabra de Dios. Mira que en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces,
Pidámosle a Dios que nos ponga en el corazón ese deseo, esa pasión, esa necesidad de ir a la palabra. Algunas veces nosotros necesitamos un consejo y vamos a, no sé, a un amigo, a un psicólogo, corremos a la ayuda del hombre y no corremos primeramente a la Biblia. La Biblia es nuestra consejera y yo deseo con todo mi corazón que usted se proponga diariamente sacar un tiempo para leer y estudiar la palabra de Dios y dejar que Dios hable a su vida. María era una mujer que era de fe, de obediencia. ¿Por qué? Porque ella conocía la Biblia, porque ella conocía lo que estaba escrito. Entonces, es lo que tú y yo debemos hacer, no solamente conocer al Dios del que nos hablan, sino del que yo tengo una relación directa con Él a través de la oración y la palabra. Entonces, les voy a leer unos versículos hermosísimos, que espero que te antojen mucho de correr a la palabra de Dios. El Salmo 19, les voy a leer del versículo 7 al 11, y dice: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas y cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro, y son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes las obedecen. Amén. Aquí está hablando de la Biblia. Todos los beneficios, cuando dice las enseñanzas, los decretos, los mandamientos, los mandatos, todo esto está hablando de la Biblia, todas las ventajas que tiene. Y también en segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, mira lo que nos dice. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Amén. La palabra de Dios es fundamental en nuestra vida de fe. No podemos decir que creemos en Dios y mucho menos que lo amamos si no lo conocemos. Y la única forma de conocer a Dios es a través de la palabra. Así que yo ruego a Dios que usted hoy se determine, si aún no lo ha hecho, se determine a buscar a Dios cada día con amor, con necesidad, con que Dios vea esa sinceridad en nuestro corazón, donde le decimos: Señor, te necesito. Ahora van a haber días que usted no quiere, que no le nace, que le da pereza, pero aún así hágalo. Yo no sé cuántas veces yo lo he hecho así, con pereza, con desgano, no me nace, pero yo voy porque sé que ella es la que me reaviva, ella es la que me inyecta vida, la que me da consuelo, la que me da fortaleza, la que me muestra la verdadera condición de mi corazón, la que me hace entender, la que me dirige, la que alumbra mi camino, la que me alimenta. Ay, por favor, yo le pido a Dios que, de hecho, nosotros en Agua Viva, el deseo ardiente de nuestro corazón, y sabemos que es el de Dios, es que amemos la palabra de Dios. Por eso nos llamamos teofilitos. Teófilo es un personaje que hay en la Biblia y el significado de su nombre quiere decir amigo o amante de Dios. Y ese es el deseo, que cada uno de ustedes sea un amigo, un amante de Dios, sea un teofilito, sea una teofilita. Y para lograr eso tenemos que amar la palabra de Dios, definitivamente. Uno, porque se enamora de alguien, porque empieza a escucharlo, y de tanto compartir con esa persona, uno se va enamorando. Imagínate, necesitamos pasar ese tiempo con Dios para enamorarnos profundamente de Él. Y cuando venga el enemigo a querer turbarnos, a robarnos la paz, a
sembrar en nosotros cosas malas, nosotros tengamos la palabra guardada en el corazón y así podamos resistir toda tentación, toda prueba, todo ataque. Ame la palabra de Dios, determine con todo su corazón. Si usted no sabe hacer un plan lector, si usted no sabe hacer un devocional y usted dice, pues yo quiero, pero no sé cómo hacerlo, hábleme, que yo con todo el amor, el gozo, le voy a enseñar lo que poco que sé con todo el amor. Y yo le garantizado al 1000% que su vida es cambiada, transformada totalmente. Entonces, bueno, aprendemos eso de María hoy, que amaba las Escrituras y nosotros también vamos a amar la Escritura. Vamos a orar. Señor, gracias, hermoso Dios. Ay, te amamos tanto, Señor. Gracias por ese tesoro tan grande que nos has dejado. Tu palabra que nos alimenta, tu palabra que nos exhorta, tu palabra que nos consuela, tu palabra que nos dirige. Gracias, Señor, gracias y perdónanos porque por mucho tiempo yo personalmente la tuve en la casa y solamente la tenía ahí como expuesta, como un adorno en la casa y no la valoré. Pero gracias, Dios, porque en algún momento tú abriste mis ojos, me llevaste a entender la importancia que tiene tu palabra. Señor, inclina nuestro corazón a tu palabra. Inclina nuestro corazón, Señor, a tu palabra. Necesitamos, Dios, más de ti y menos de nosotros. Necesitamos enamorarnos más de ti. Necesitamos conocer cuál es tu voluntad para nuestras vidas, cuál es el propósito con el que tú nos has creado. Necesitamos conocerte a ti, qué te gusta, qué no te gusta, cuáles son las bendiciones que tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor. Y sabemos que solo es en tu palabra donde podemos alcanzar esto y mucho más. Vivifícanos con tu palabra. Aliéntanos, reconfórtanos, danos vida, Señor. Tus palabras son vida y son verdad. Gracias, Dios. Eres hermoso, eres precioso. Yo ruego, Señor, y te pido por cada una de las personas que escucha este audio. Yo te ruego, Señor, que les ayudes, que les bendigas, que mires, Señor, la condición de cada uno. Cuál es su necesidad, cuál es su lucha, cuáles son las peticiones que hay en su corazón. Y tú tengas a bien, Señor, responderles. Tú tengas a bien, Señor, bendecirles. Pero ante todo, Señor, hoy yo te suplico que avives los corazones, que los inquietes con tu Espíritu Santo para que te busquen en tu palabra, Señor, y allí encuentren respuesta, y allí encuentren, Señor, lo que sus vidas necesitan. Gracias, Dios. Te bendecimos a ti, Rey de los cielos, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Bueno, hoy vamos a meditar en algo que nos dice la palabra que María hacía. Y dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Lo dice cuando cuando nació Jesús y se presentaron los pastores ante ella y le contaron que habían visto unos ángeles y que los ángeles le habían dicho que había nacido el Salvador y que los ángeles le habían indicado que fuera allí, que allá lo iban a encontrar. Entonces ella escuchaba todo lo que estaban testificando pues los pastores y dice la Biblia que ella guardaba todas estas cosas en su corazón. Luego también vemos que ella guardaba todo en su corazón cuando Jesús apareció en el templo. Lo hallaron en el templo con los maestros de la ley y dice que al final ella guardaba todo en su corazón. Entonces yo meditando en esto y en oración, el Señor me inquietaba a esto, a que nosotros reflexionáramos qué es lo que estamos guardando en el corazón. Cuando dice que María guardaba todo en su corazón, ella lo que estaba haciendo era recordando cuando el ángel Gabriel se le apareció y le dijo cuál era el propósito que Dios tenía con ella. Cuando el ángel se le apareció y le dijo, tú serás la madre del Salvador, tú vas a concebir por medio del Espíritu Santo. Entonces cuando el ángel se le apareció y le dijo estas palabras, de ahí en adelante estas palabras fueron las que sostuvieron a María. Y en determinados momentos nos registra la Biblia que ella hacía esto, guardaba todo en su corazón. Entonces aquí me gusta como pensar, y lo llevo a mi vida y te lo propongo a ti,
que nosotros nos preguntemos, bueno, ¿qué es lo que estoy guardando en mi corazón? Debemos guardar la palabra de Dios. Ayer hablábamos de que María era una mujer que conocía las Escrituras, sabía lo que estaba escrito. Y la motivación fue esa, conocer lo que está escrito. Que si queremos conocer a Dios, amar a Dios, tenemos que conocer la Biblia. Tenemos que conocer a Dios a través de la Biblia, no solamente de lo que otros me enseñen o me hablen de Dios. Entonces, ese es un paso, leer la Biblia y conocer lo que está escrito. Pero más allá de leerla, debemos meditarla. Y en Josué 1:8 dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este es el Josué 1:8, donde dice que este libro de la ley, y cuando dice este libro de la ley está hablando de la Biblia, y que qué debemos hacer, no solamente leerla, meditarla. En el Salmo 1, versículo 3, también dice que en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Entonces mira que es ir un paso más allá. Bueno, ya la empecé a leer, Señor, yo me voy a proponer a meditarla. Y cuando nosotros meditamos en la palabra, ella se queda atesorada en nuestro corazón. Y ahí es donde podemos fácilmente, o bueno, no tan fácil, pero sí un poco más fácil, llevarla a la práctica. Que no se quede solamente de que, sí, ya leí o ya escuché, sino que meditamos, y es lo que estamos haciendo en estos audios. Meditamos, la interiorizamos y tratamos de llevarla, aplicarla a nuestra vida actual, ¿cierto? Entonces el Salmo 119, versículo 11, mira lo que dice. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. La palabra tiene que estar atesorada en el corazón para guardarnos de fallarle a Dios, de pecar contra Dios. Si queremos santificarnos, si queremos agradarle a Dios, si queremos morir al pecado, a los malos hábitos, permitamos que la palabra haya cabida en nuestro corazón y ella more en abundancia en nuestra vida. Porque en Colosenses capítulo 3 también lo dice, que la palabra debe de morar en abundancia. ¿Por qué? Porque es que la vida es continuamente un sinfín de retos, de situaciones adversas que enfrentamos, decisiones por tomar, conflictos, necesidades, enfrentamos 100,000 cosas. Y solamente a través de la palabra de Dios nosotros podemos ser vencedores. Jesús en la cruz ya nos dio la victoria, pero nosotros nos tenemos que apropiar de ella. ¿Y cómo? Conociendo lo que está escrito, meditándolo y proponiéndolo a llevarlo a la práctica. Entonces es muy importante que la palabra esté atesorada en el corazón, y para que esto suceda hay que estar meditando en ella constantemente, como hacía María. Mira que hay un salmo hermoso, el Salmo 48, dice, el hacer, Dios mío, tu voluntad me ha agradado, porque tu ley está en medio de mi corazón. Cuando tú logras que la palabra de Dios esté en el centro de tu vida, en el centro de tu corazón, cuando tú logras esto, seguro que hacer la voluntad de Dios para ti va a ser agradable. No va a ser como que, ay, qué pereza, es que tengo que dejar esto y tengo que dejar lo otro. Ay, pero qué vida tan aburrida. Ay, pero entonces no puedo esto y no puedo. No, ya no es una carga. No, al contrario, es un deleite. Y tú cada día te enfocas más en querer alegrar el corazón de tu Padre Celestial. ¿Por qué? Porque la palabra está morando en ti en abundancia, porque la tienes en el lugar correcto. No solamente que pasó por tus oídos, sino que la llevaste al corazón. Entonces mira que hay una diferencia muy grande entre oír y hacer. Y la diferencia entre ellas se encuentra en que tú medites en la palabra de Dios. En Santiago, capítulo 1, dice que sean pues hacedores de la palabra y no solamente
oidores. Entonces, bueno, el primer paso es oírla, pero el más importante es hacerla. Y entre oír y hacer, en el centro se encuentra la meditación. Cuando yo la oigo, el paso siguiente es meditarla. Bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo lo aplico a mi vida? Me hago preguntas, tomo decisiones, hago una oración. Señor, ayúdame con esto. Y ahí usted está meditando en la palabra y ya cuando tú menos piensas, ve, estoy aplicando la Biblia. La estoy practicando. ¿Por qué? Porque te dispusiste de todo corazón a meditarla, a interiorizarla. Entonces, esa es pues la meditación que el Señor hoy quiere traer a nuestra vida, de que vamos un poco más allá. Porque sé que ya hay personas, y gracias, y me alegra enormemente la cantidad de personas que me han escrito, que quieren hacer un plan lector, que quieren hacer su devocional. Excelente. Ya de aquí a mañana, con la ayuda de Dios, estaré subiendo un video sobre el devocional y una bendición. Pero entonces recordemos, no solamente leer, sino meditar. Por eso no importa la cantidad que leas de Biblia. Es más, entre menos leas, si tú lees poco pero meditas mucho, es lo más importante. Porque mire que la Biblia nos lo deja muy claro y dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita día y noche. Y en Josué 1:8, que fue el versículo que les dije al principio, dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. No dices día y noche lo leerás, no, lo meditarás. Y podemos leer así sea un versículo, pero si ese versículo nosotros lo meditamos todo el día, le decimos al Señor que nos dé entendimiento, revelación, que cómo lo puedo llevar a la práctica, que me enseñe, y le pedimos al Espíritu que nos guíe, seguro que ahí es donde nuestra vida empieza a ser transformada. Entonces, como María, vamos a tener este hermoso hábito de guardar la palabra en el corazón, para que así podamos salir vencedores, victoriosos en todo lo que Dios ha planeado para nuestras vidas. Bueno, Dios les bendiga y les guarde. En la noche nos vemos con la ayuda de Dios.